Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12. Dice, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano, no soy cuerpo? Por eso no será cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo, no soy cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos con los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Reconozco, Señor, mi insuficiencia y que necesito de ti, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor. Desde hoy, Señor, te ruego que me ayudes, te suplico que me auxilies, que tu Santo Espíritu, Padre, con aquella promesa que diste,
en el cual, Padre, que cuando hablaríamos, Él hablaría por nosotros, y es la petición, el ruego que traigo delante de ti, para poder hablar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, que es la que edifica, la que nos prepara para ese día tan glorioso que todos estamos esperando, tu venida. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado enfatizando, hermano, los problemas espirituales que tenían los corintios, a pesar de los dones en que ellos operaban. Es decir, los corintios fluían de los dones espirituales, mas sin embargo no se soportaban, eran arrogantes, se despreciaban unos a otros, estaban divididos, y esto los hacía a ellos carnales, Es decir, tú puedes ver a una persona que tiene un don, o que de una manera se manifiesta un don en alguien, y tú te puedes sorprender, hermano, en cómo Dios usa a tal persona. Y tú puedes decir, pero ¿cómo Dios usa a esa persona? Mas sin embargo, a la hora de tratar con esa persona, a la hora de hablar un tú a tú con esa persona, te das cuenta en que esa persona es arrogante, en que esa persona trata mal a sus hermanos, te das cuenta en que esa persona trata mal a su familia, y te das cuenta que lo que tú viste en el altar es muy diferente a cómo es en realidad esa persona, a cómo vive esa persona. Y te das cuenta simplemente que es un símbolo que retiñe nada más. Te das cuenta que es un símbolo que retiñe, porque el problema de los corintios, a pesar de que ellos abundaban en los dones espirituales, no tenían algo tan importante que cada cristiano debe de tener, y es el amor. Ellos operaban en los dones, en sanidades, en milagros, pero no tenían amor. No tenían amor. Ahora quisiera enfatizar que el hecho de que ha habido un abuso de los dones en la iglesia de hoy, y lo había en la iglesia de Corintios, no quiere decir que no operan para este tiempo. No quiere decir eso. La Biblia enseña que los dones espirituales cesarán hasta que venga lo perfecto, y cuando venga lo perfecto es cuando venga el Señor Jesús por su pueblo. Entonces, el hecho de que ha habido un abuso de los dones espirituales en la iglesia de hoy, y lo había en la iglesia de Corintios, no quiere decir que no operan. Sí operan los dones espirituales, porque Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Mas, sin embargo, estos cesarán hasta que venga lo perfecto. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, en estos pasajes que leímos, hace un llamado a no tener precisamente eso, un abuso con los dones espirituales, como lo estaban haciendo los corintios. Los corintios habían caído en un extremo, fíjese, habían caído en un extremo donde solamente eran los dones. Vuelvo y repito, no quiere decir que Dios no opera, Dios sigue operando, el Espíritu Santo. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo sanidades. Mas, sin embargo, los corintios habían caído en un extremo donde ellos nada más enfatizaban los dones y se envanecían por los dones. El extremo de los corintios era de que solo querían que hubiera manifestación de dones, y estaban haciendo a un lado la palabra de Dios. Ellos nada más querían ver que los dones fluían, querían sanidades, querían milagros, y estaban haciendo completamente a un lado la palabra del Señor. Es como si yo le dijera el día de hoy, hermanos, el día de hoy, ¿sabe qué? No va a haber prédica. Y usted viene a escuchar palabra de Dios. Como si yo le dijera, el día de hoy no va a haber prédica, solamente vamos a hablar lenguas todos, y eso es un abuso. Eso es un abuso. Las lenguas son bíblicas, pero no tiene que haber un abuso. Amén. Ahora, tampoco podemos minimizar los dones o decir que ya no operan. Tenemos que tener un equilibrio en cuanto a esto, y esto es lo que quiere el apóstol Pablo tratar con la iglesia de los Corintios.
En este capítulo 12 el apóstol Pablo comienza a exponer los dones espirituales y para eso ya había ordenado ciertas cosas que tenía la iglesia de Corinto. Ya hemos visto hasta ahorita 13 temas donde los corintios, donde el apóstol Pablo expone cada problema que tenía la iglesia de los corintios. En este capítulo el apóstol Pablo comienza a hablar de los dones espirituales y compara el uso de los dones espirituales con las funciones de un cuerpo. Lo compara con las funciones de un cuerpo, es decir, los dones espirituales son otorgados por Dios a la iglesia para edificación. Para edificación. Dios los da no para una vanagloria personal. Dios no los da para abusar de ellos. Dios no los da para caer en una jactancia. Dios no los da tampoco para aparentar una espiritualidad que no hay, porque los dones, hermano, no muestran una verdadera espiritualidad de una persona, sino el fruto. Una persona que verdaderamente es espiritual es aquella persona que tiene fruto, que es paciente, que tiene mansedumbre, que tiene amor. Esa es una persona espiritual. Entonces, los dones espirituales no es para aparentar una falsa espiritualidad, porque los dones espirituales no muestran una espiritualidad. Son simplemente capacidades que Dios da para edificación. Una persona espiritual, realmente que es espiritual, es aquella persona, como le dice el libro de los Gálatas, que tiene amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es una persona espiritual. Entonces, en este capítulo nosotros vemos que el apóstol Pablo compara el uso de los dones espirituales con las funciones de un cuerpo, con las funciones del cuerpo. Y Dios no da los dones para una vanagloria, ni para abusar de ellos, sino para edificación, para cooperación, como lo dice el verso 7, para provecho de la iglesia. Entonces, en este capítulo el apóstol Pablo comienza a exponer los dones espirituales y expone para qué Dios los da a la iglesia. Es decir, en base al desorden, en base a la jactancia que tenían los corintios, en base a las riñas que entre ellos tenían, a los pleitos que entre ellos tenían, Pablo enfatiza, mire bien, Pablo enfatiza que hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Es el mismo. Es decir, como si dijera, ¿cómo es que ustedes están divididos? ¿Cómo es que entre ustedes se pelean, riñen, si el que opera en cada uno de ustedes es uno, es el mismo Señor? Pablo le está diciendo eso. ¿Cómo es que el que habla lengua se pelea con aquel que Dios lo usa en sanidades y se jactan, cuando el Señor es el mismo? Eso es lo que está enfatizando Pablo. En base al desorden, a la jactancia, a las riñas que tenían, a los pleitos que tenían, Pablo enfatiza, hay diversidad de dones, pero el Señor es uno y el Señor es el mismo. No hay desunidad, no hay desunión ahí. Ahora, la palabra don, porque dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. La palabra don o dones significa facultad, significa regalo y también significa capacidades. Dios da capacidades, diferentes capacidades a cada uno de nosotros. Sin embargo, dentro de la iglesia cristiana en general, en los tiempos de ahora, escuche bien, hermano, dentro de la iglesia cristiana en general, en los tiempos de ahora, hay tres grupos con sus posturas en cuanto a los dones. Usted va a encontrar tres grupos en cuanto a las posturas que tienen que ver con los dones espirituales. Número uno, el primer grupo son los sensacionalistas. ¿Quiénes son los sensacionalistas?
Los sensacionalistas hacen énfasis en los dones. Usted va a ver que hay iglesias que se enfatizan en los dones y nada más hablan de los dones y de los milagros. Los sensacionalistas hacen énfasis en los dones. Los sensacionalistas hacen énfasis en hablar lenguas y te dicen, habla tus lenguas ya, habla tus lenguas. Los sensacionalistas definen, fíjense, los sensacionalistas definen que si alguien está enfermo y se ora por la persona y no sana, los sensacionalistas dicen, está en pecado porque no sana. Y ese es un extremo. Los sensacionalistas afirman que si no hay sanidades, no está Dios. Es que ahí en esa iglesia no hay sanidades, no está Dios. Ese es un extremo. Dios sana en su voluntad y Dios sigue sanando. Los sensacionalistas enfatizan el poder y se autoempoderan y se ponen a decretar. Los sensacionalistas hacen sus campañas y en sus campañas dices, ven y recibe tu milagro. ¿Y cómo sabe que Dios lo va a sanar? ¿Cómo sabe que Dios está tratando con una persona y que Dios lo va a sanar pero a su tiempo? Los sensacionalistas en todo el culto se la pasan decretando, declarando, hablando en lenguas, cayéndose, dando gritos de guerra, marchando como soldados o vienen vestidos como soldados en cada culto. Y no hay estudio de la palabra y para ellos eso es poder de Dios. Para ellos es el poder de Dios. No se predica la palabra, mas sin embargo en todo el culto se la pasaron gritando gritos de guerra. 2 horas con gritos de guerra y no hay estudio de la palabra. Esos son los sensacionalistas. Es un extremo. El segundo grupo son los que creen que los dones ya no operan. Hay iglesias donde creen que los dones ya no operan. El segundo grupo cree que los milagros solo son para el tiempo del libro de los Hechos. El segundo grupo se burlan de los que hablan en lenguas. Y si no creen en las lenguas, entonces tampoco deben de creer en el don de sabiduría y de ciencia. Porque son iguales los dones. El segundo grupo ni minimizan los dones. Y ellos dicen, no, ya no existen los dones. Y ese es el segundo grupo. Nosotros no estamos ni en el primero ni en el segundo. Y el tercer grupo, que es donde yo me considero que estoy, o me identifico, creemos que Dios puede usar a alguien para sanar. Nosotros creemos en que Dios puede usar a alguien para sanar bajo su voluntad, pero enfatizamos nosotros la palabra de Dios, la sana doctrina. Este grupo cree en las capacidades, en los dones están vigentes, pero son para edificación de la iglesia. Nosotros como iglesia creemos que Dios puede usar a alguien para sanar. Creemos en la interpretación de lenguas, creemos en eso. Creemos en los milagros, creemos en eso. Pero no estamos en cada culto enfatizando eso. Mire cómo comienza. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, si algo sabía él, era que los corintios eran carnales. Si algo sabía era que los corintios eran carnales. Estos hermanos corintios eran controlados por la carne. La palabra carnal que aparece en el capítulo 3, versículo 3, cuando le dice vosotros sois carnales, es una palabra griega que significa sarkikos, que quiere decir irregenerado. Es decir, ellos actuaban como si no fueran cristianos, actuaban como irregenerados. Estaban controlados por la carne, estaban controlados por lo que veían, por lo que sentía y por cada una de sus emociones.
Ahora, imagínese a la hora de que los dones espirituales se manifestaban en ellos, cómo actuaban, si eran carnales. Por eso le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, lo que le está diciendo, mira lo que le está diciendo Pablo. Le está diciendo, hermano, yo no quiero que ustedes le atribuyan al adversario operaciones genuinas del Espíritu Santo. No quiero eso. Pero tampoco quiero que le atribuyan al Espíritu Santo manifestaciones que no son de Él. Y eso es bien peligroso, porque se puede convertir como en una blasfemia. Eso es bien peligroso porque se puede convertir como en la blasfemia del Espíritu Santo. Como ellos estaban carnales, recuerde, actuaban como carnales y operaban en los dones, está diciendo Pablo, hermanos, no quiero que le atribuyan al adversario operaciones que son genuinas del Espíritu, pero tampoco quiero que le atribuyan al Espíritu Santo manifestaciones que no son de Él. Como decir, eso es de Dios. Y posiblemente no era de Dios. Eso es peligroso. En estos tiempos, hermano, que vivimos, hay muchas manifestaciones en la iglesia de hoy que no son del Espíritu y se le atribuyen al Espíritu. Simplemente porque hacen a un lado la palabra de Dios. Las iglesias sensacionalistas que se enfocan nada más en los dones, casi no te predican la palabra. Casi no te predican la palabra y hay muchas manifestaciones que no son del Espíritu Santo. Y eso es bien peligroso y eso es lo que le está diciendo Pablo. Tengan cuidado en atribuirle al Espíritu Santo manifestaciones que no son de Él. Y para eso se necesita el discernimiento. Pues repito, la iglesia de Corintios había sido bendecida con los dones espirituales, mas sin embargo entre ellos había divisiones, pleitos, había un abuso de los dones, había jactancia, y es por eso que el apóstol Pablo les habla de una forma figurada que así como el cuerpo tiene muchos miembros y se necesitan los unos de los otros, la iglesia de la misma manera se le ha otorgado los dones para edificar y entender de que como cuerpo no necesitamos, hermanos, unos con los otros. Y que tengan cuidado de no atribuirle al Espíritu Santo cosas que no son de Él. Quizá por el emocionalismo, por la falta de entendimiento de la palabra. Pero también de tener cuidado de no atribuirle cosas que son genuinas del Espíritu al adversario. Versículo 4, ¿estamos ahí? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Otra versión dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Es decir, todos los dones, hermanos, son diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, en estos 3 versos aparece la palabra, hermano, el mismo. Aparece la palabra el Espíritu es el mismo. Aparece la palabra el Señor es el mismo. Y aparece la palabra Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, el apóstol Pablo está aclarando, hermano, que es obvio. ¿Sabe qué? Es obvio que Dios quiere la unidad. Porque Él es el mismo, Él es uno. El apóstol Pablo le deja saber que las divisiones en una congregación es una actitud que Dios reprueba. Porque el Espíritu no lucha con el mismo Espíritu, Él es el mismo. Por eso que usted va a ver en estos 3 textos
En el versículo 4, 5 y 6 va a ver la palabra el mismo, va a ver la palabra el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y va a ver la palabra Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está apelando la unidad. ¿Cómo que se pelean si el Espíritu es el mismo? ¿Cómo es que se dividen si el Señor es el mismo? ¿Cómo es que no se soportan si Dios es el que hace todas las cosas? En todos es el mismo. El apóstol Pablo claramente le deja saber que las divisiones, por causa de los dones, es una actitud que Dios reprueba. Dios reprueba. Entonces dice el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones. Esta palabra diversidad de dones significa capacidades. Pero el Espíritu es el mismo. Es decir, hasta aquí el apóstol Pablo enfatiza que como cuerpo, la iglesia debe de ser unida y que Dios nos da capacidades a cada uno de nosotros con el único fin de edificarnos unos con nosotros. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora aquí aparece la palabra diversidad de ministerios. Aquí la palabra diversidad de ministerios en el griego significa las diversas formas de servir. Las diversas formas de servir. Por ejemplo, los que ayudan es una forma de servir. Los que aconsejan es una forma de servir. Los que predican es una forma de servir. Los que pastorean es una forma de servir. Hay hermanos que tienen el don de servir y se gozan en ese don. Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tiene? El apóstol Pablo nombra algunos dones de servir aquí en Romanos también. ¿Lo tiene? Dice, así nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 5, dice, así nosotros, mira cómo dice Pablo, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo ahí en Romanos está enfatizando también que aún nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y que hay diferentes formas de servir. Volvamos a 1 Corintios 12, 6. ¿Estamos ahí? Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así como lo explica el apóstol Pablo en Romanos, que hay diferentes formas de servir, pero Dios es el mismo. Está apelando también a la unidad de la iglesia. Lo mismo aquí en Corintios, donde seguimos leyendo en el capítulo 12, versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es decir, hay diferentes manifestaciones de poder, pero Dios con su poder es el que hace todo en todos. Versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire cómo dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire que dice para provecho. Es decir, cada uno de los dones, de las capacidades que Dios le da a la iglesia, al que sirve, al que da, al que dirige, al que enseña, al que ayuda, el que tiene don de lenguas, el que tiene don de sanidad, todo eso, hermano, para provecho. Lo dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, Él nos da todo esto para provecho. Es decir, si tú tienes el don de servir, el don de enseñar, el don de ayudar, porque es un don, el don de pastorear, el don de lenguas, el don de sanidad, simplemente es para provecho. Para que la iglesia se edifique. Esta palabra provecho quiere decir contribuir, edificar o ser de bendición. Dios nos lo da a nosotros para que nosotros podamos ser de bendición. Ser de bendición. Sigue diciendo, versículo 8.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice al último? Como Él quiere. Como Él quiere, para edificación. Ahora, en estos versos que acabamos de leer, algunos eruditos han dividido estos dones en 3 secciones. Número 1, los dones de revelación. Los dones de revelación. Número 2, los dones de poder. Y número 3, los dones de inspiración o de expresión. Estos eruditos han dividido estos 9 dones que nombra aquí Pablo, 9 dones, en tres grupos. 1, dones de revelación. 2, dones de poder. Y 3, dones de expresión o inspiración. Y todos son para edificarnos unos con los otros. ¿Y quién produce estos dones? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Señor Jesús, el Espíritu Santo. Amén. Dones de revelación. Dones de revelación. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A esto se le llama dones de revelación. El primero que nombra el apóstol Pablo es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Y si algo necesitamos nosotros es sabiduría. Amén. Dice, porque a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora, cuando aquí habla de sabiduría, fíjese, cuando aquí habla de sabiduría, habla de que Dios le otorga dones a quien Él quiere, porque Él reparte como Él quiere, ¿verdad? Él da ese don a quien Él quiere, con el único propósito de que esta persona exponga de una manera precisa y acertada las verdades del Evangelio. De exponer las verdades bíblicas con claridad a los oyentes y que esa interpretación no esté errada. No esté errada. Entonces dice que el Espíritu Santo a uno le da dones de sabiduría para que esta persona pueda enseñar la palabra y la persona que está oyendo pueda entender con claridad el mensaje, pueda entender lo que se está exponiendo. Pero sin embargo, también el don de sabiduría también es la capacidad de qué hacer en un momento difícil. No solamente este don se le puede dar a alguien que predica. Eso es indispensable, que la persona que enseña reciba este don para que pueda enseñar con claridad las verdades del Evangelio. Y no se ponga a hablar y no sabe ni lo que está hablando, sino pueda exponer la palabra de Dios de una manera acertada, y para eso Dios le otorga ese don. Pero también este don se le da o da para que tengamos la capacidad nosotros de qué hacer en un momento difícil. Por ejemplo, podemos como iglesia, como familia, como persona, está pasando un momento difícil y no saber qué hacer. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que estás en un momento duro y no sabes qué hacer, hermano. Que estás atravesando un momento difícil y que vas a tomar una decisión y no sabes qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, no haga nada. No hagamos nada. Ese es un consejo que le doy. Cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada mejor, porque posiblemente se va a equivocar. Porque tenemos que tener la convicción de que el Señor nos está dirigiendo.
Es decir, a través de este don de palabra de sabiduría, Dios lo otorga también para dejarnos saber, entender el por qué Dios permite ciertas circunstancias que a veces atravesamos. Ahora, aunque no todos tenemos este don, todos deberíamos pedirle a Dios esta capacidad. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones acertadas y glorificar a Dios. Para poder tomar decisiones acertadas. Pero es importante pedirle al Señor este don. Por ejemplo, si usted va a tomar una decisión, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué hago, Señor? Porque si no nos dirige el Señor, vamos a pasar después vergüenzas. Y es importante pedirle a Dios sabiduría qué hacer. Amén. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 16 al 28. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra vuelve a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada, y le trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y a la otra mitad, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vino, habló el rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partilo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Como quien dice, ¿verdad? A ver a quién se parece el niño. Salomón no se dejó llevar por eso. En este momento crucial, porque es un momento crucial, en este momento crucial, en la vida de Salomón operó el don de sabiduría y tomó la mejor decisión. Tomó la mejor decisión. Entonces el don de sabiduría es un don donde se ministra no solo para predicar las verdades del Evangelio, sino también para saber qué hacer en momentos difíciles. ¿Qué hacemos en momentos difíciles? Es cuando dice el apóstol Pablo en Corintios, pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es decir, Dios da ese don a los predicadores para que puedan exponer la palabra de Dios de una manera clara. El apóstol Pedro reconoce la sabiduría que se le había dado a Pablo
para exponer de una manera clara el mensaje, pero también este don se le da o se manifiesta en alguien cuando no sabe qué hacer. Cuando sabe que va a tomar decisiones y está en esa incertidumbre, ¿qué hago? Por eso es bien importante pedirle a Dios guianza. Y a veces el Señor nos habla, ¿qué hago? Y hacemos lo contrario, hermano. Sigue diciendo. A otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, perdón, a unos el Señor le da palabra de sabiduría y a otros palabra de ciencia. Y todo es para edificación. Pues les repito, podemos nosotros pasar un momento difícil como iglesia y quizá de repente Dios opera en alguien palabra de sabiduría y nos puede dar un consejo y saber qué hacer. Pero a otros también palabras de ciencia. Ahora esta palabra ciencia quiere decir conocer. Es decir, cuando habla de ciencia habla de que Dios le permite, escuche bien hermano, a una persona darle a conocer ciertas circunstancias de otra persona o que otra persona está pasando sin que esta persona se lo diga. De repente puede ser que Dios le revele a alguien algo de alguien y es para edificación, ¿eh? Eso tiene que ver con palabra de ciencia, que Dios le revele a alguien algo de alguien. No es que lo escuchó por ahí, no, sino que Dios le revele. Decir ese don, palabra de ciencia, Dios muestra a alguien algo de otra persona. Porque hermano, ¿usted cree que Dios le puede mostrar a alguien algo que usted está pasando? ¿Usted cree eso? Yo sí creo. Dios puede mostrar a alguien de otra persona algo que está pasando. Y es para edificación, recuerde, ¿eh? Ejemplos en Hechos 5 del 11, en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Conocemos la historia de Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, mire cómo empezó a operar el don de ciencia en Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y esas palabras de ciencia. Dios le reveló a Pedro, el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que hizo Ananías. Dice, pero cierto hombre, como que dice, todo iba bien, las cosas marchaban bien, todas las cosas las tenían en común en el libro de los Hechos, todos se gozaban en gran manera. Y en esta iglesia naciente, el Espíritu Santo le mostró a Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo. Hermano, a veces uno se da cuenta cuando uno le miente. Yo sí me doy cuenta a veces. Ay, me está mintiendo. Qué mentira usted me acaba de decir el hermano. Qué mentira me acaba de decir el hermano. Uno se da cuenta. Dios a veces muestra. Otro ejemplo, Hechos capítulo 9, donde ciencia. Dios le muestra algo a alguien de otra persona. No es que alguien le dijo, no es que alguien le contó, sino que Dios le muestra. Hechos capítulo 9, se lo leo. ¿Estamos ahí? Versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este es otro Ananías, no lo confundan con el que murió.
ese nombre era común, como ahorita María es un nombre común. Hay muchas Marías. Jorge es un nombre común. Hay muchos Jorge. Aquí hay hermano Jorge. Versículo 10, ¿verdad? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, mira el Señor, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, miren los detalles, y busque en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, le mostró lo que estaba haciendo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderlos, a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Este es don de ciencia. Mire, el Señor le reveló a Ananías todo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no atribuirle al Espíritu Santo cosas que no son. Y no andar adivinando, porque aquí claramente nos muestra que cuando opera este don, el Señor te muestra todo. Aquí Ananías no anduvo adivinando. Aquí no anduvo, como muchos dicen, aquí por aquí hay alguien que le duele la cabeza. Por aquí hay alguien, el Señor me muestra que alguien por aquí tiene un pie malo y de repente hace años alguien se lastimó un pie ahí y le atinó, adivinando. Aquí hay alguien que en su vida ha sufrido mucho, pues que no ha sufrido. Así no opera ese don, hermanos. Tengan mucho cuidado, porque así no opera ese don. Andar adivinando. Porque esos existen en las iglesias de hoy, ¿verdad? Que hay predicadores que así están. Y el Señor me muestra que aquí hay alguien que es de México. Y todos son de México. No, estoy poniendo como ejemplo, nada más. Y que ha sufrido mucho. Y pues, ¿quién no ha sufrido? Mire, aquí nosotros vemos que a Ananías se le dijo, mire bien, el nombre de Pablo, no anduvo adivinando. La dirección donde estaba Pablo, la condición en la que estaba Pablo, y se le dijo que estaba orando. No anduvo adivinando. Todo le mostró el Señor. Todo le mostró el Señor. Eso es don de ciencia. Cuando algo te muestra el Señor de alguien, pero no estás adivinando. Porque si uno está adivinando, le está atribuyendo cosas al Espíritu Santo que no son de él. Y eso es bien peligroso. Otro ejemplo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. Versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Don de ciencia. En el Señor operaban todos los dones en su plenitud, claro, ¿verdad? Regresemos a Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Bueno, ¿qué le parece si dejamos para el próximo viernes el versículo 9 a otro? Vamos a hablar del don de fe, del don de sanidades, del discernimiento de espíritus, del don de milagros.